Hola a todos, el propósito de este video es dar algunos lineamientos generales acerca de cómo se elabora el planteamiento del problema en un ejercicio de investigación o de intervención. Inicialmente lo que habría que revisar o identificar es dónde está el planteamiento del problema cuando desarrollamos este tipo de actividades. El gráfico que les muestro acá es el ciclo que nosotros desarrollamos dentro de la metodología o dentro de la lógica del método científico. Y pues el planteamiento del problema lo ubicamos aquí en este segundo punto. No, pues también vale la pena aclarar que pues no necesariamente tiene que ser una investigación, también una intervención la podemos desarrollar siguiendo este mismo ciclo. Como se observa, inicialmente hay una observación de la naturaleza, es decir, se identifica una situación, se describen todos los elementos que están involucrados en esa situación, y luego, a partir de esa descripción, va a haber algunos puntos o algunos aspectos en particular que nos puedan ser de especial interés. Puede ser porque no se conocen completamente, puede ser porque nos interesan esos temas en especial. Y ya cuando yo decanto un poco esos temas que están involucrados en esa situación, pues entonces lo siguiente es saber qué de todos esos temas hace falta por entender mejor, hace falta por comprender mejor, o hace falta resolver una necesidad puntual que esté relacionada con esos temas. Y cuando yo logro desarrollar eso, pues entonces estaría aquí en el planteamiento del problema. Una vez yo he identificado ese problema, he identificado eso que hace falta, pues entonces lo siguiente es saber hacer como unas hipótesis, unas inferencias, hacer unas inferencias de cómo es que ese problema se puede resolver, cómo es que ese abordaje se puede realizar de manera como lo necesite, y entonces ahí llegaría la formulación de las hipótesis. Cuando tengo estos tres puntos, yo ya debería tener claro qué es lo que voy a desarrollar en la investigación o en la intervención. Y lo que viene a continuación, pues entonces es explicar cómo voy a hacer para resolver esa problemática, cómo voy a hacer para responder a esas hipótesis, que eso sería el diseño metodológico. Cuando yo tengo identificado ese cómo, entonces pues voy a recoger una información, voy a analizar esa información y finalmente pues voy a llegar a una discusión, a unas conclusiones. Entonces, volviendo al planteamiento del problema, ¿qué es importante tener en cuenta cuando hacemos esa transición de la observación de la naturaleza al planteamiento del problema? Como les decía, la idea es que de toda esa situación que está descrita yo puedo identificar algunos elementos puntuales que son de interés para mí. Y no solamente eso, sino que además voy a identificar una serie de aspectos que pueda que no estén lo suficientemente desarrollados, que haga falta abordarlos con un poco más de profundidad, o que sea necesario modificarlos para poder generar también algunos cambios o resolver algunas necesidades en esa situación en particular. Para yo poder hacer eso, lo primero que necesito es tener una sustentación de eso que estoy abordando, es decir, conocer del tema. Y ahí entonces viene aquí involucrado un aspecto que es bien importante y es la sustentación teórica. Cuando yo hago la observación de la naturaleza, yo tengo que tener un punto de referencia para poder entenderla y para poder explicarla. Y eso se hace a través de la teoría. Entonces, cuando yo abordo una situación en particular, en la medida en que yo sepa más del tema o de los temas que están involucrados en esa situación, pues me va a ser mucho más fácil identificar cuáles son esos aspectos que me llaman más la atención y me va a ser mucho más fácil identificar qué es lo que hace falta por abordar de esos temas que me interesan. En otras palabras, cuando yo tengo una buena sustentación teórica, yo lo que voy a poder es identificar mucho más fácilmente las variables que están involucradas en esa situación, y no solamente identificar las variables, sino también identificar cuáles de todas esas variables están conectadas entre sí, cuáles no, para poder entonces extraer algunas de ellas y entonces ya identificar de esas ya variables puntuales que he escogido, pues qué es lo que falta por saber o por entender.
Entonces, este digamos que sería como el primer aspecto a tener en cuenta. Bueno, y aquí también otro elemento importante, y es que eso no es solamente cuando estoy haciendo esa transición de la observación al problema, sino también cuando estoy haciendo esa transición del problema a la formulación de hipótesis. Esas inferencias que yo puedo hacer acerca de qué es lo que voy a encontrar sobre una u otra variable, pues está claramente, digamos que se fortalece muchísimo en la medida en que yo tenga una clara sustentación teórica de esas variables que estoy tratando de abordar, o si lo digo en palabras más sencillas, pues en la medida en que yo conozca mejor ese tema, pues seguramente lo voy a poder explicar mucho mejor, y también voy a poder, digamos, tener unos elementos de referencia que me permitan hacer inferencias de qué es lo que voy a encontrar o qué es lo que posiblemente encontraré con esas variables. Si profundizamos entonces un poquito más en este aspecto del planteamiento del problema, pues entonces ya tenemos un primer aspecto a destacar, y que es uno en el cual nos vamos a enfocar, y es un aspecto en el que digamos vale la pena reforzar cuando estamos haciendo el planteamiento del problema, que es una clara sustentación teórica para poder extraer esos elementos que me interesan. En la medida en que yo sepa más del tema, pues voy a poder hacer mejor planteamiento del problema, y por otra parte, en la medida en que yo tenga una sustentación teórica mucho más fuerte, pues va a ser mucho más claro también ese planteamiento. Ahora, ¿cómo sería la estructura de ese planteamiento del problema? Aquí el gráfico que les pongo es un gráfico como triangular para dar cuenta de una idea, y es que el abordaje del planteamiento del problema se hace de una manera deductiva. Es decir, que yo parto de lo más general y voy yendo hacia lo más particular. En el caso del planteamiento del problema, lo más general es la situación en la que yo estoy tratando de abordar un tema particular. Lo más particular, cuando yo hago ese abordaje de toda esa situación, es identificar algunos aspectos puntuales que hace falta resolver, o que hace falta entender, o que hace falta intervenir. Entonces yo parto de esa observación general de la naturaleza, que la puedo asociar o la puedo, digamos, traducir ya en términos prácticos a la elaboración de un diagnóstico. Cuando yo hago un diagnóstico en un contexto determinado, pues básicamente lo que estoy es haciendo una descripción general de todo lo que está sucediendo en esa situación. Después, a partir de ese conocimiento del tema y de la identificación de la teoría sobre la cual voy a sustentar en mi ejercicio de investigación, pues entonces yo voy a identificar unas variables, y además pues voy a identificar de todas esas variables cuáles se conectan, cuáles no se conectan entre sí. De todas esas variables, pues entonces yo voy a seleccionar algunas que me parezcan de particular interés. Entonces yo voy a escoger un tema o un aspecto en particular que me llame la atención, y sobre ese es en el que me voy a concentrar. Entonces, si se dan cuenta, pues ya voy yendo de eso más general a algo un poco más específico. ¿Y hacia dónde voy a llegar? Ya cuando yo tengo identificadas algunas variables, algunas conexiones entre variables que no están tan claramente definidas, o que no están suficientemente exploradas, o que no, digamos que no se han intervenido para poder generar algunos cambios para resolver necesidades en esa situación, pues entonces voy a llegar a unas preguntas. Básicamente yo lo que voy a identificar es qué me hace falta saber sobre esas variables o sobre esas relaciones de variables para poder entenderlas un poco mejor. Y ahí llegaría a la problemática. Entonces, resumiendo un poco, tenemos una situación general, definimos unas variables, identificamos relaciones entre esas variables. De todas esas variables identificadas, seleccionamos algunas, y luego de esas que hemos seleccionado, pues entonces vamos a identificar qué hace falta por saber o entender de esas variables. Aquí les he planteado tres situaciones diferentes que pueden dar lugar a problemas diferentes, pero que en cualquiera de los tres casos son igualmente válidos para desarrollar un ejercicio de investigación o de intervención. Puede que nosotros hayamos identificado una situación, identificado unas variables, unas conexiones entre esas variables, pero nos encontremos con que no hay manera de medir esas variables todavía. Es decir, yo no tengo todavía las herramientas idóneas para poder medir eso que me interesa medir u observar en esa situación. Entonces estaría en esta primera situación.
en la que yo necesito saber es qué instrumentos necesito para poder medir las variables que me interesan. Si vamos de una manera lógica, entonces yo lo primero que identificaría es que esas variables no se han medido, y como segundo lugar, pues que no tengo cómo medirlas todavía. Entonces estaría en esta situación. Yo lo que necesito es construir una serie de instrumentos o de herramientas para poder medir las variables que me interesan. En este caso estaríamos en una investigación instrumental. Supongamos entonces que sí tenemos instrumentos para poder medir unas variables determinadas, pero resulta que en esa situación o en ese contexto particular todavía no se han medido y no se han establecido, digamos, esas conexiones o esas asociaciones entre las variables que me interesan. Entonces estaría en esta segunda situación. Tengo cómo medirlas, pero todavía en ese contexto o en esa situación todavía no las he medido y no sé cómo se conectan o cómo interaccionan con otras variables. Y estaría entonces en este segundo punto, en el que estaríamos en el marco de una investigación descriptivo-correlacional. También puede suceder que, bueno, que ya de pronto en esa situación se hayan medido las variables, se tengan algunas identificadas, algunas conexiones entre las mismas, pero entonces resulta que ya lo que queremos es intervenir o modificar algunas de esas variables para generar cambios en otras. Y pues entonces ahí ya estaríamos en un contexto o en una situación de intervención. Entonces ya sabemos que hay unas conexiones entre unas, pero por ejemplo, dada la situación, quisiera por ejemplo cambiar o modificar algunas de esas variables, entonces yo lo que hago es intervenirlas. ¿Cómo hago para cambiar una variable? ¿Cómo intervengo una variable para generar cambios en otras variables? Y esta sería entonces una investigación causal, o si ya lo situamos en una situación más real, pues entonces aquí lo que estamos planteando es una intervención para un contexto determinado. Si nos ubicamos aquí a la derecha, pues entonces vemos que lo primero que hicimos fue elaborar un diagnóstico. Luego, cuando se delimitan las variables de interés, cuando se establecen las conexiones entre ellas, pues básicamente lo que hago es tomar como punto de referencia mi propia experticia sobre ese tema, fortalecerla a través de la búsqueda de información sobre ese mismo tema y sobre las variables que están involucradas. Y aquí pues entonces si lo conectamos con la elaboración de un documento de investigación, pues aquí básicamente lo que estoy haciendo es armando un marco teórico. Y luego, cuando yo identifico que hay una serie de elementos en esas situaciones y que de esos elementos hay algunos en particular que son de interés, pues también voy a identificar que pues pueden hacer falta el abordaje de esas variables, o puede hacer falta identificar o conocer mejor algunas de esas variables. Y ahí entonces estaría el problema. El problema finaliza con una pregunta, con una o con varias preguntas. En esas preguntas se va a hacer explícito qué es lo que yo voy a tratar de resolver, o cuál es el problema que yo estoy tratando de resolver. Y eso nos lleva pues al siguiente elemento, y es cómo armar una pregunta cuando elaboro un problema de investigación. Lo primero que hay que saber es que, tomando como punto de referencia lo que mencionaba en la diapositiva anterior, pues tenemos que tener en cuenta tres aspectos en general. Una pregunta debe tener claramente identificadas cuáles son las variables que se van a estudiar. Segundo, yo tengo que saber claramente cuál es la relación o cuál es el abordaje que estoy haciendo de esas variables. Y tercero, necesito saber cuál es el contexto en el que voy a trabajar esas variables y sus relaciones. Aquí pongo tres ejemplos para las tres situaciones que mencionaba en la diapositiva anterior. Para una investigación instrumental, para una correlacional y para una causal. La primera, aquí por ejemplo se plantea la pregunta: ¿cómo se pueden medir los riesgos psicosociales en los operarios de una empresa de manufactura? Entonces, aquí tenemos diferenciado por colores los tres elementos que debería tener la pregunta. Primero, las variables. Aquí entonces lo que me interesa abordar son los riesgos psicosociales. Segundo, la relación. En este caso no es tanto la relación porque solamente es una variable, pero me interesa es el abordaje. Entonces aquí yo lo que estoy diciendo es que todavía no se ha medido y necesito medirlo y necesito instrumentos para medir esa variable.
Entonces aquí lo que estoy identificando es que lo primero que tengo que hacer es desarrollar unas herramientas para medir esa variable que me interesa. Y tercero, el contexto. Aquí no voy a trabajar con todas las personas, no voy a trabajar con el total de las personas que pueden tener riesgos psicosociales, sino que voy a trabajar con unos sujetos particulares, que son los operarios de una empresa de manufactura. Cada uno de estos elementos yo los puedo hacer mucho más precisos, mucho más puntuales. La idea es que sin ser demasiado extensos, sin que me salgan preguntas de un párrafo, pues sí ser lo suficientemente precisos para poder entender claramente qué es lo que estoy tratando de responder o cuál es el problema que estoy tratando de resolver. En el segundo ejemplo, pues nuevamente tenemos la misma estructura. Entonces, primero, ¿cuáles son las variables? El uso de los elementos de protección y los accidentes. ¿Cuál es la relación que estoy tratando de buscar? Aquí se trata de una relación, de una asociación entre esas variables. Y finalmente el contexto me indica que se trata de las personas que están trabajando en el área de producción de una empresa. Igual que con el ejemplo anterior, esto lo puedo hacer un poco más preciso, lo puedo hacer más puntual, solamente lo puse un poco resumido para que me cupiera aquí en los recuadros y se entienda la idea de cuáles son los elementos que yo trato de incorporar al momento de formular una pregunta. Por último, en el último ejemplo, pues nuevamente también tenemos la misma estructura. Tenemos las variables, el programa de reconocimientos y las conductas seguras. Aquí ya no se trata de identificar solamente la relación o la asociación, sino que quiero ver cuál es el efecto. Entonces aquí ya estoy en una situación de causalidad. Y por último el contexto, los trabajadores administrativos en una empresa con unas características determinadas. En cada uno de los tres ejemplos se incluyen estos tres aspectos y si nos damos cuenta, cuando leemos las preguntas, pues es suficientemente claro qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que quiero resolver en ese contexto en particular. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta cuando desarrollo una pregunta de investigación? Primero, la precisión. Como les mencionaba, aquí se elabora en términos generales, pero en la medida en que yo sea mucho más preciso al momento de identificar las variables, eso me va a facilitar el desarrollo de la investigación misma. Por ejemplo, si aquí en los riesgos psicosociales no lo dejo tan abierto, sino que, por ejemplo, especificara claramente cuáles son esos riesgos psicosociales con los que voy a trabajar o los que voy a medir, sería mucho más útil y sería mucho mejor la pregunta que estoy elaborando. Aquí, por ejemplo, en lugar de hablar del uso de elementos de protección, si yo ya lo puntualizo y hablo, por ejemplo, del casco, de las gafas, del tapabocas, de los audífonos, etcétera, pues eso va a ser mucho más clara la pregunta que estoy formulando. En ese mismo sentido, por ejemplo, los accidentes. Si yo planteo accidentes de forma general, ahí entra casi que lo que quiera en el desarrollo de la pregunta. Si yo, por ejemplo, entonces ya soy más puntual y hablo, por ejemplo, de accidentes con la maquinaria, si hablo de accidentes relacionados con, qué sé yo, la caída de elementos pesados, o ya hago algo mucho más puntual para poder describir cuáles accidentes son los que quiero trabajar, eso va a mejorar la calidad de la pregunta y pues va a mejorar también la claridad al momento de que otra persona lea esa pregunta y trate de entender qué es lo que yo estoy tratando de resolver en mi investigación. Segundo elemento, la claridad en el tipo de relación. Entonces, eso es bien importante porque en esa medida, digamos, esto es lo que va a conectar principalmente con el siguiente paso, que es el cómo, y es la metodología del ejercicio de investigación. Aquí yo lo que trato de mencionar es que tenemos que tener muy claro desde el comienzo si yo lo que quiero ver es una relación entre variables o si lo que quiero ver es si una causa la otra, porque eso metodológicamente implica muchos cambios. O por el contrario, si estamos aquí en esta primera situación, si yo lo que quiero es elaborar una serie de herramientas para poder medir unas variables. Entonces,
Este es un punto esencial para yo poder después conectar esta parte del planteamiento del problema con la metodología que se va a proponer posteriormente. Tercer elemento, viabilidad. Es decir, que yo pueda responder esa pregunta de investigación a través de la observación o la práctica. Y de pronto se podría incluir un elemento adicional, y es que yo la pueda resolver en términos también logísticos y prácticos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo identifico las variables, que sean variables que yo pueda observar y medir. Si eso no es posible, pues seguramente la pregunta de investigación no la voy a poder responder. Y eso pues va a truncar el ejercicio de investigación o de intervención que estoy tratando de realizar. Por ejemplo, supongamos que tengo esta situación. La segunda pregunta. Estoy viendo cuál es la relación entre el uso de elementos de protección y los accidentes. Supongamos que ya no quiero evaluar el uso de elementos de protección, sino que quiero evaluar el aura de las personas. Entonces voy a unos libros de pronto pseudocientíficos y ahí definen lo que es el aura, pero en ninguna parte me mencionan cómo hago para medir eso que ellos han denominado aura. Entonces, ¿eso qué implica en términos prácticos? Pues que yo no voy a poder resolver la pregunta porque no tengo cómo abordar o cómo medir las diferencias que se puedan presentar en eso que he denominado aura. Y entonces, pues la investigación en sí misma ya no se va a poder terminar porque no tengo manera de responder la pregunta. También les mencionaba que la viabilidad puede ser en términos logísticos. Supongamos, por ejemplo, que yo he planteado en esta misma segunda pregunta, ¿cuál es la relación entre el uso de elementos de protección y los accidentes? Pero ya no quiero hacerlo en el área de producción de una empresa, sino que quiero hacerlo en general. Pues eso puede ser una pregunta muy interesante, pero es una pregunta que no voy a poder resolver porque yo no voy a poder medir a todas las personas en el planeta que necesiten utilizar ciertos elementos de protección en todos los contextos posibles. Entonces, en ese caso, ahí lo que está sucediendo es que estoy planteando una pregunta que no se puede realizar en la práctica, porque la logística que tenemos no nos lo permite realizar. Entonces, ese también es un elemento a tener en cuenta. Y un último aspecto que es bien importante también cuando formulamos una pregunta y cuando hacemos un problema, y es que no se haya que sea una pregunta que no se haya respondido aún. Esto es bien importante porque si nosotros tenemos en cuenta todas estas características, formulamos una buena pregunta, planteamos un problema en el que identificamos unas variables, en el que identificamos unas necesidades, y de pronto por descuido no ubicamos un documento en el que ya se haya respondido eso que yo quiero responder, pues eso le quita todo el peso y toda la relevancia a la investigación que estoy realizando. Porque eso que estoy tratando de responder, alguien más ya lo respondió. Entonces, este punto es bien importante y se conecta con algo que les había mencionado inicialmente. Y es que para poder hacer un buen problema y para poder plantear una buena pregunta, es importante tener una buena fundamentación teórica, haber buscado referencias, haber buscado bibliografía sobre esos temas y así tener una idea mucho más amplia de qué se sabe y qué no se sabe sobre ese tema. ¿Por qué? Porque finalmente si yo no tomo en cuenta este último aspecto y resulta que he formulado una pregunta que ya se respondió, pues esta investigación no va a ser, digamos, no me va a servir porque ya alguien más respondió lo que yo quería responder. Eh, ya entonces estos digamos que son los elementos para la construcción de la pregunta. Ahora, como punto final, pues entonces también es importante ver cómo encajamos el problema dentro de todo el ejercicio de investigación y qué aspectos o qué criterios habría que tener en cuenta para que ese problema sea un elemento que aporte al éxito de la investigación en general. Entonces, lo primero que habría que tener en cuenta es la coherencia. Es decir, que eso que yo estoy planteando en mi problema
tenga sentido a la luz de la descripción o del diagnóstico que he hecho inicialmente, y luego tenga sentido también a la luz de las hipótesis que estoy formulando y de la metodología que voy a plantear posteriormente. En otras palabras, que todo esté conectado. Si yo en la observación, en el diagnóstico inicial, he encontrado unas variables de interés, y luego en el planteamiento del problema empiezo a hablar de otras variables diferentes, pues entonces ahí ya se pierde coherencia en el documento, y eso seguramente me va a llevar a problemas después cuando trate de formular una metodología o cuando trate de responder, hacer unos análisis y de sacar unas conclusiones particulares. Entonces, aquí por ejemplo se plantea una cadena, la cadena de problemas, objetivos, hipótesis, resultados. Todo esto tiene que ser coherente y tiene que estar muy conectado entre sí. De lo contrario, la investigación es posible que tenga problemas. Segundo, la consistencia. Y otra vez aquí se destaca la importancia del marco teórico. Es muy importante que yo sepa mucho del tema para poder entenderlo adecuadamente y lo pueda abordar adecuadamente. Entonces, cuando yo identifico unas variables, identifico unas relaciones entre variables e identifico que hay cosas que falta por saber y otras que no, todo eso está fundamentado en la teoría y eso tiene que ver con la consistencia. Otro elemento más, la originalidad, que tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento acerca de que pues, hay que buscar que lo que esté tratando de responder no se haya respondido previamente, para que tenga un valor científico y tenga un valor práctico también cuando se trate de ejercicios de intervención. Si si estoy tratando de implementar una intervención en una organización y resulta que esa intervención ya se hizo en otro momento y tuvo unos resultados particulares, pues entonces eso le resta un poco de importancia a lo que estoy tratando de hacer. Y por último, la objetividad, y es tratar de ser riguroso en el desarrollo de cada uno de estos elementos. En el caso particular del planteamiento del problema, la rigurosidad está dada en la sistematicidad al buscar la información y la sistematicidad al momento de sustentar teóricamente lo que me interesa resolver. Eso es lo que me interesa particularmente para el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que indican los textos de metodología cuando desarrollamos ejercicios de investigación e intervención? Que si yo tengo en cuenta estos 4 elementos, al momento de desarrollar cada uno de los pasos de ese ciclo del método científico, seguramente la investigación va a resultar bien y voy a obtener unos resultados que van a ser útiles para entender mejor ese tema que me interesa o para resolver una necesidad particular que me interesa resolver. Esto creo que es en general lo que les quería presentar para este video, entonces espero que les sea de utilidad para cuando vayan a desarrollar esta sección en el desarrollo de un ejercicio de investigación e intervención, y pues nos vemos próximamente.